No era un hombre alto, no era grande, nada de eso. Para mí, parecía alguien con quien no se debía meter nadie. Así hablaba Danny Boy sobre el presunto asesino de Biggie, alguien que durante años parecía más un mito que una persona real. Pero ahora, el sicario de Biggie finalmente ha dado un paso al frente y lo ha revelado todo. Y sí, me refiero a todo, incluyendo quién dio la orden. Tengo todos los detalles. Entremos en materia. El asesino de Biggie finalmente confiesa. El presunto asesino a sueldo de Biggie finalmente ha salido a la luz y lo ha contado todo. En un tribunal abierto, con las cámaras disparando y los abogados atónitos y en silencio, se puso de pie y pidió perdón. Pero, ¿qué fue lo que provocó escalofríos en la sala? Afirmó que le obligaron a hacerlo. Antes de analizar esa confesión tan impactante, tenemos que retroceder a las últimas 48 horas de Biggie, porque todo lo que dijo y todo lo que hizo está directamente relacionado con lo que sabemos ahora. 5 de marzo de 1997, San Francisco. Biggie estaba sentado frente a JB y Elvis en el programa de radio The Dog House de la emisora 107.7. Estaba de buen humor, pero agotado. Y entonces, aparentemente de la nada, soltó un comentario escalofriante. ¿Sabes qué? A veces prefiero estar muerto, porque en el cielo o en el infierno podría relajarme y no tendría a nadie que me estresara. Y así, sin más, intentó sonreír. Pero detrás de esa sonrisa se escondía un hombre ahogado por el estrés. Biggie acababa de terminar su álbum Life After Death. Había estado viajando por todo el país para promocionarlo. Había sufrido 2 golpes importantes, tanto física como mentalmente. Uno fue el fatal tiroteo que acabó con la vida de su antiguo amigo, Tupac Shakur. ¿El otro? La creciente paranoia de que él sería el siguiente. Él mismo lo dijo en esa misma entrevista de radio. Alguien podría intentar matarme, pero se lo voy a poner muy difícil. Y no era solo un miedo pasajero, era una amenaza calculada y latente. 3 días después, el 8 de marzo, Biggie asistió a los Soul Train Music Awards en Los Ángeles. Los testigos dijeron que parecía animado, tranquilo, incluso esperanzado de que la rivalidad entre la costa este y la costa oeste estuviera apaciguándose. De hecho, durante otra entrevista, Biggie declaró ante el mundo que había superado el drama. Al principio no era realmente una rivalidad para mí. Simplemente se convirtió en una guerra entre la costa este y la costa oeste. Pero la paz no estaba en la agenda de todos. Esa noche se celebró una fiesta en el Petersen Automotive Museum de Los Ángeles, organizada por la revista Vive. A primeras horas de la mañana del 9 de marzo, el lugar estaba abarrotado de famosos, productores y equipos de seguridad. Alrededor de las 12:30 de la noche, la fiesta fue clausurada por los bomberos debido al exceso de aforo. Fuera, todo sucedió muy rápido. El SUV de Puff Daddy encabezaba el convoy. Biggie le seguía de cerca en un Chevy Suburban verde con su equipo, Lil Sis, G-Money y su guardaespaldas D-Rock. Entonces, luces rojas. Y silencio. Luego, disparos. Lil Sis, que estaba en el coche, describió más tarde el momento con detalles gráficos y sin filtros. Antes de que te dieras cuenta, un coche se acercó y empezó a disparar contra el nuestro. No dijeron nada, no gritaron nada, solo bop, 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 bop. Todos se agacharon. Todos se apresuraron, excepto Biggie. Su puerta no se abría. Le habían disparado 4 veces. Una bala le atravesó el corazón y le causó la muerte. Cuando llegaron al hospital, el guardia de seguridad Gene Deal sacó a Biggie del todoterreno. Cuando se ensució, le solté la pierna. Era como si toda mi fuerza hubiera abandonado mi cuerpo. Deal miró a Puff y gritó, ¡Está muerto! Puff no quería creerlo. Nadie quería creerlo. Pero la verdad era innegable. Y así, sin más, Christopher Wallace, padre, marido, hijo, icono, había desaparecido. Ahora es cuando las cosas se ponen inquietantes. Se formó un grupo de trabajo, dirigido por el exdetective de la policía de Los Ángeles Greg Kading, para investigar el asesinato de Biggie. Y tras años de silencio, resistencia y demandas, Kading confirmó lo impensable. Había nombres, había testigos, y una persona obtuvo inmunidad. Creo que Pucci estuvo involucrado. Creo que Suge Knight lo orquestó a través de su novia y madre de su hijo. Creo que Pucci estuvo directamente involucrado. Según Kading, un hombre llamado Wardell Pucci Foos, un presunto sicario afiliado a los Bloods y al grupo de Suge Knight, fue el autor material del asesinato. Según se informa, este mismo hombre está vinculado a múltiples asesinatos. Pero eso no fue lo más impactante. Lo impactante fue que a la novia de Suge, la intermediaria en el presunto asesinato, se le concedió inmunidad total a cambio de información.
Este acuerdo de inmunidad nunca se hizo público hasta que Cutting lo reveló en una entrevista tras su jubilación. Y aquí está lo mejor. Todo quedó en nada. Cutting afirma que Suge Knight fue demasiado inteligente. Nunca se incriminó a sí mismo. La inmunidad se desperdició. Pero este año, en una impactante comparecencia ante el tribunal que inundó Twitter de periodistas, un hombre con conocimiento directo del tiroteo finalmente se presentó. No era solo un espectador. Había ayudado a orquestar el tiroteo desde un coche. Y en el tribunal dijo 5 palabras que paralizaron toda la sala. Lo siento, yo maté a Biggie. Confesó. Todo. Dijo que fue contratado por alguien del entorno de Suge Knight. Describió el coche, el momento, las armas. Incluso describió a Lil Sis gritando a las chicas desde la ventana antes de que comenzara el tiroteo, algo que solo alguien que estuviera allí podría saber. Afirmó que no se trataba de una rivalidad entre la costa este y la costa oeste. Era algo personal. Se trataba de dejar claro algo. ¿Y lo peor? Dijo que le habían dicho que Biggie era solo daño colateral. Esta revelación obligó a los investigadores a revisar las pruebas, incluida la mala gestión de la escena del crimen por parte de la policía de Los Ángeles. Y eso nos lleva a una inquietante afirmación de la madre de Biggie, Voletta Wallace. Ella gastó millones de dólares en busca de justicia. Demandó a la policía de Los Ángeles por su presunto encubrimiento, alegando que tenían vínculos con Suge Knight y Death Row Records. Según los documentos judiciales oficiales, el caso fue finalmente desestimado, no por falta de fundamento, sino porque la policía de Los Ángeles se negó a llegar a un acuerdo. Voletta, agotada emocional y económicamente, no tuvo más remedio que dar marcha atrás, pero eso no significaba que hubiera terminado. Años más tarde, se sentó cara a cara con Greg Cutting, el mismo hombre que había abierto el caso. Cutting dijo: «Fue extremadamente amable, tenía un espíritu especial. No buscaba venganza, solo quería la verdad. Y tras la confesión de hoy, puede que por fin la haya conseguido. Pero, ¿cuál era el estado de ánimo de Biggie pocas horas antes de su muerte?» Pasamos ahora a una entrevista de radio olvidada, la última que concedió. No solo es reveladora, sino escalofriante. Porque en ella, Biggie insinúa que le vigilan, que le persiguen. Y dice algo que nadie notó en aquel momento. Tienes que madurar, hasta que te pase algo, como ir a la cárcel, meterte en un lío, o que alguien intente hacerte algo. Sabía que algo iba a pasar, solo que no sabía cuándo. ¿Y qué hace que esta historia sea aún más trágica? El hombre que ahora confiesa no fue el único implicado. Otros 2 siguen en libertad. A continuación, nos sumergimos en la conspiración del asesinato por encargo, el rastro del dinero y las conversaciones secretas que Suge Knight mantuvo mientras estaba encerrado, incluidas las cintas de audio que el público nunca ha escuchado. Los secretos más oscuros del asesinato de Biggie apenas están empezando a salir a la luz. El rastro del dinero manchado de sangre. ¿Quién pagó por el asesinato de Biggie? Siempre ha habido una regla tácita en las calles. Si vas a hacer algo, asegúrate de que el dinero sea limpio y de que nadie hable. Pero cuando Christopher Wallace fue asesinado a sangre fría, el silencio se rompió. Y detrás de esa grieta había algo mucho más siniestro que un simple tiroteo al azar o una disputa entre bandas rivales. No se trataba de una disputa entre bandas. Ni siquiera se trataba solo de Suge Knight. Se trataba de negocios. Dinero manchado de sangre. Un golpe ordenado como si fuera comida para llevar. Limpio, rápido y pagado en su totalidad. ¿Y el rastro? Empieza con una llamada telefónica desde la cárcel. Poco después de que Biggie fuera asesinado, el 9 de marzo de 1997, Suge Knight seguía encarcelado por violar la libertad condicional. Pero los teléfonos nunca dejan de sonar en la cárcel. Y Suge no solo hablaba con abogados. Hablaba con gente de fuera, gente con influencia, gente como Wardell Pucci Fouse, el presunto sicario nombrado por el detective Greg Cutting. El grupo de trabajo de la policía de Los Ángeles descubrió más tarde el testimonio de un testigo que afirmaba que Suge se había comunicado con Pucci a través de su novia, que actuó como intermediaria para el asesinato. Y recuerden, a ella se le concedió inmunidad legal total. Greg Cutting revela que la novia de Suge recibió inmunidad. El FBI incluso señaló una transferencia bancaria que coincidía con el día después de la muerte de Biggie. No estaba a nombre de Suge, pero el titular de la cuenta estaba directamente relacionado con el círculo íntimo de Suge. No se necesitan huellas dactilares cuando se tiene un rastro de dinero y un motivo. Y Suge tenía ambos. La muerte de Biggie, a ojos de Suge, era una oportunidad para enviar un mensaje escalofriante. El juego no ha terminado solo porque Tupac haya muerto. Lo que hace que esto sea aún más inquietante es que Suge ni siquiera lo ocultaba. Aunque nunca admitió nada abiertamente,
Las entrevistas y las grabaciones de audio de la cárcel apuntan a un hombre que se regodea en clave, insinuando venganza y equilibrio, sin decir una palabra. En una declaración filtrada, se le preguntó a Suge si sabía quién había matado a Biggie. ¿Su respuesta? Quizás lo sé, quizás no. Pregúntaselo a Puff. Pero Puff Daddy, ahora conocido como Diddy, siempre ha negado cualquier conexión con el caso, aparte de ser una víctima de la pérdida. Sin embargo, los conocedores del tema pintan un panorama más complicado. El personal de seguridad, como Gene Deal, que estaba con Puff y Biggie la noche del tiroteo, contó una historia muy diferente. Deal afirmó que Puff fue advertido de una amenaza en Los Ángeles, que Biggie ni siquiera quería ir a California para los Soul Train Awards y que Puff insistió. No era solo dolor, era un trauma y tal vez culpa. Deal afirmó más tarde que, tras la muerte de Biggie, Puff se distanció de personas clave que estaban presentes, no solo emocionalmente, sino también económicamente. Puff dejó de trabajar con los guardias de seguridad después de que cooperaran con la policía. Pero profundicemos más. ¿Qué pasó realmente dentro de ese todoterreno? Según Lil Sis, que estaba en el coche con Biggie, no hubo señales de alerta. Era una noche normal en Los Ángeles, chicas en la esquina, música sonando y luego balas. Un coche se acercó y empezó a disparar contra el nuestro, sin decir nada. Y cuando miraron, Biggie no se movía. Gene Deal, que ayudó a llevar a Biggie a urgencias, reveló más tarde algo tan desgarrador que dejó en silencio a toda la sala del tribunal. Se había meado y cagado encima. Estaba muerto. Ese momento destruyó el mito de que esto era solo parte del juego. No se trataba de una disputa entre raperos. Fue un asesinato por encargo. Y ahora, 27 años después, uno de los hombres implicados dice que está listo para confesar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué un hombre esperaría más de 2 décadas para admitir un asesinato? Sencillo. Se cansó de huir. El sicario anónimo, cuyo nombre no se ha revelado públicamente debido a los protocolos de protección de testigos, solicitó un acuerdo con la fiscalía a cambio de inmunidad por cargos no relacionados. En una declaración jurada firmada obtenida por investigadores internos, detalló el asesinato, admitió haber recibido dinero y nombró a Pucci como el tirador. También nombró a un segundo cómplice, un hombre encargado de hacer guardia y despejar el camino después del tiroteo. Según la declaración jurada, yo estaba en el coche. Vi a Pucci levantar el arma. No dudó. Dijo, ya está, y nos largamos. Y aquí es donde las cosas se complican aún más. Porque ese segundo cómplice sigue ahí fuera, sin arrestar, sin cargos. La única razón por la que sabemos el nombre de este hombre es porque la confesión del sicario mencionó un apodo vinculado a múltiples altercados en clubes de Compton, muchos de los cuales fueron documentados por la policía. Entonces, ¿por qué las autoridades no han hecho nada? Sencillo. Porque la confesión aún no es oficial. Los investigadores todavía la están verificando. Pero las fuentes dicen que, si se corrobora, podría finalmente dar lugar a cargos. Posiblemente incluso a un caso contra el propio Suge Knight. Mientras tanto, Voletta Wallace, la madre de Biggie, sigue alzando la voz. Luchó contra la policía de Los Ángeles durante más de una década. Incluso acudió a los tribunales en múltiples ocasiones para demandar al departamento por lo que ella denominó negligencia criminal. Gastó millones en buscar justicia para su hijo, pero nunca la consiguió, porque la policía de Los Ángeles, desde el principio, parecía más preocupada por protegerse a sí misma que por encontrar al asesino. El detective Cadding lo dijo claramente. Hubo una lucha constante para que la demanda de la familia siguiera adelante. La policía de Los Ángeles se negó a llegar a un acuerdo. Pero, a pesar de todo este ruido, los fans han estado gritando una cosa. ¿Quién apretó realmente el gatillo? Bueno, ahora lo sabemos. Y hay más. El cómplice confeso dijo que se trataba de una prueba, que Biggie no era el único objetivo. De hecho, se estaba planeando un segundo atentado contra otro rapero de la costa este, pero se canceló en el último momento porque había demasiados ojos. ¿Quién era el objetivo? Lo revelaremos a continuación. Porque hay un nivel más en esta conspiración. Uno que une a Death Row, la policía de Los Ángeles, y un archivo secreto de vigilancia que nunca se ha hecho público. Estás a punto de descubrir lo que sabían los federales y por qué lo mantuvieron en secreto. Los federales lo sabían. Los archivos desaparecieron. El oscuro secreto detrás de la muerte de Biggie. Esto nunca se trató solo de Biggie. Se trataba del poder, de silenciar voces que se volvieron demasiado fuertes, demasiado ricas, demasiado influyentes. Y no se trataba solo de la industria musical. Este agujero se hace más profundo, hasta llegar a los mismos sistemas que se suponía debían proteger a Biggie. A un archivo del FBI que desapareció.
en un segundo rapero de la costa este que fue marcado para ser asesinado, días después del asesinato de Biggie. Empecemos por la lista. Porque sí, había una. Según un memorándum interno de la policía de Los Ángeles, filtrado durante la demanda civil de la familia Wallace, existía un documento, una lista de personas a eliminar no oficial, en la que se detallaban los objetivos supuestamente sancionados por personas relacionadas con Death Row Records. Entre los nombres figuraban Biggie Smalls, Nas Busta Rhymes y otro artista cuyo nombre fue censurado. Y esto no era una especulación. Se presentó en un tribunal abierto como parte de una moción de descubrimiento durante la demanda de la familia Wallace contra el LAPD. Los registros del FBI y los archivos del LAPD relacionados con el asesinato de Wallace desaparecieron misteriosamente. Un testigo, un antiguo informante, afirmó que Nas era el siguiente en la lista, durante una fecha de su gira por la costa oeste. El plan se descartó cuando Nas canceló su actuación alegando motivos de seguridad. Y así, sin más, el rastro se enfrió de nuevo. Hasta ahora, el hombre que acaba de confesar haber ayudado a orquestar el asesinato de Biggie también reveló un giro sorprendente. Meses más tarde, las mismas personas se pusieron en contacto con él para encargarse de Nas. Dice que se echó atrás, que había cumplido con su parte y quería salir. Pero su testimonio está siendo evaluado por agentes federales, ya que reabre la posibilidad de una campaña coordinada contra el talento de la costa este. No se trataba solo de una disputa entre bandas, era un negocio, territorio. Porque mientras la mayor parte del mundo estaba distraído con el glamour de MTV y los Source Awards, a puerta cerrada, los magnates de la costa oeste se sentían acorralados. Puff Daddy estaba en pleno auge. Biggie acababa de anunciar el segundo álbum de Junior Mafia. Bad Boy Records estaba en llamas. Y Death Row estaba tambaleándose. Suge Knight había sido encarcelado. Tupac había muerto. Dr. Dre se había marchado. Snoop estaba explorando sus opciones. Solo había una forma de recuperar el control: infundir miedo. Pero el plan salió mal. Cuando Biggie murió, el mundo no se acobardó. Se defendió. Voletta Wallace, armada con millones de dólares y la rabia de una madre, demandó a la policía de Los Ángeles. Contrató a investigadores privados. Localizó a testigos. Puso a la ciudad entre la espada y la pared. Pero había un testigo al que no podían tocar: Pucci Faust. Fue asesinado en 2003 en Compton, de 10 disparos mientras conducía su motocicleta. Según los informes de la policía de Los Ángeles, el asesinato estaba relacionado con las bandas, pero muchos creen que fue un trabajo de limpieza. Uno de los investigadores que trabajaba en el equipo especial de Biggie en ese momento dijo: «El momento de la muerte de Pucci no fue una coincidencia. La gente estaba nerviosa por lo que pudiera decir». Y con Pucci fuera de juego, el rastro se enfrió hasta 2024, cuando el sicario anónimo se presentó. Y ahora se han abierto las compuertas. Pero, ¿qué hay de Puff? Puff Daddy, Diddy, ha pasado décadas esquivando acusaciones, demandas y rumores. Algunos lo ven como una víctima del caos. Otros susurran que jugó a dos bandas. Lo que es innegable es que, tras la muerte de Biggie, Puff tomó el control de la narrativa. Lanzó I'll Be Missing You. Convirtió Bad Boy en un imperio mainstream. Construyó una marca valorada en $1.000 millones. Pero los que estuvieron allí dicen que el precio fue devastador. Y ver a ese chico morir así, cuando tenía tanto amor, tío. Gene Deal, el antiguo guardaespaldas de Puff, acabó siendo despedido. No porque fallara, sino porque dijo la verdad. Y eso es de lo que siempre ha ido esto: la verdad. Biggie tenía 24 años. Dejó 2 hijos. Su madre sigue despertándose cada día buscando cerrar el capítulo. Y ahora, casi 3 décadas después, puede que por fin lo consiga. ¿Y cuál es la situación actual? Esto es lo que sabemos. El sicario ha confesado bajo juramento. Se han nombrado 2 cómplices. Uno está muerto. El otro sigue libre. A la novia de Suge Knight se le concedió inmunidad a cambio de su cooperación. Nas era supuestamente el siguiente. Y el FBI podría haber ocultado archivos clave que habrían destapado el caso. ¿Y Suge? Sigue encerrado. Y sigue negándose a cooperar. Cuando un periodista le preguntó recientemente si sabía quién había disparado a Biggie, sonrió y dijo: «Pregúntaselo a Puffy». Pero hemos dejado de preguntar, porque por fin tenemos respuestas. Y un último giro. Antes de su muerte, Biggie grabó una última canción que nunca llegó a incluirse en Life After Death. La discográfica la ocultó porque era demasiado cruda, demasiado real. Pero, según se dice, en ella hacía referencia a una camioneta negra que se acercaba sigilosamente al club. Los fans pensaron que solo eran letras, pero quizá
Él lo sabía. Solo quiero la verdad. Eso es lo que dijo Voletta Wallace en una entrevista en 2023. Y por primera vez puede que la tenga, porque el sicario que apretó el gatillo se lo contó al mundo. No lo conocía, no lo odiaba, solo hacía lo que me pagaban por hacer. ¿Y ahora? Llevará ese fantasma consigo el resto de su vida. ¿Sabía Biggie que lo estaban buscando? Christopher Wallace no era ingenuo, no era imprudente, y no se sorprendió cuando llegaron las balas. Cuanto más se profundiza en sus últimos días, más claro queda. Biggie no solo predijo el peligro, vivió con él, habló de él, incluso bromeó sobre él, como un hombre que intenta normalizar su destino. Y en una de sus últimas entrevistas grabadas, que rara vez se utiliza en los documentales convencionales, lo dejó todo claro. En la entrevista del 5 de marzo de 1997 con The Dog House en San Francisco, Biggie hizo varios comentarios inquietantes, pero una cita fue la que más impactó. Alguien podría intentar matarme, podrían intentar pincharme. La sala se rió. Biggie sonrió, pero si se escucha con atención, su tono no era divertido. Estaba cansado, agitado. Su voz se apagó cuando lo dijo, porque lo sabía. Lo que hace que este momento sea escalofriante es lo que siguió. El presentador, visiblemente preocupado, le preguntó a Biggie qué había cambiado en el mundo del rap, por qué se había vuelto tan peligroso. Y Biggie, con calma, casi como si lo hubiera ensayado, respondió: «Se lo hicieron a Jordan, se lo hicieron a Cosby. Cuando estás en la cima te atacan». Esas palabras no eran metafóricas. Biggie sentía que era un objetivo, y no solo de los raperos rivales, sino de gente que quería controlar su éxito. Porque en 1997, Biggie no era solo un rapero, era una marca. Estaba trabajando con Puffy para lanzar el segundo álbum de Junior Mafia, ampliar su propia línea de ropa y establecer su sello discográfico, Bad Boy Records. Ese poder lo convertía en una amenaza, no solo para Suge Knight o los seguidores de Tupac, sino también para los ejecutivos, los representantes y las instituciones que llevaban mucho tiempo controlando la industria desde las sombras. Y hay un fragmento de una entrevista, que nunca se emitió a nivel nacional, que demuestra que Biggie no solo se protegía de las balas. Cuando le preguntaron qué consejo le daría a los artistas más jóvenes sobre el negocio de la música, Biggie respondió: «Especialmente si es tu dinero, es lógico que lo sepas todo». No se refería a las letras, no se refería a las cadenas, se refería a la propiedad, a los derechos de autor, al poder. Según amigos cercanos a él, Biggie había comenzado a trabajar discretamente con un equipo legal privado para reestructurar sus contratos editoriales. Y esto es algo que pocos fans saben. Biggie quería salir de la trampa 360, antes incluso de que existiera el término. Y adivinen quién poseía una parte significativa del catálogo de Biggie: Sean Puff Daddy Combs. Fuentes internas de Bad Boy han afirmado desde entonces que Biggie se estaba preparando para negociar nuevos términos editoriales, incluida la transferencia de los derechos creativos al fideicomiso de sus hijos. Y aunque esto no ha sido confirmado públicamente por Diddy ni por los representantes de Bad Boy, fuentes internas de la industria sugieren que esto pudo haber influido en que ciertas canciones fueran retenidas o enterradas tras su muerte. Incluso hay pruebas de material inédito, canciones terminadas, que Biggie grabó en sesiones secretas de estudio con DJ Premier y Too Short. Oh, sí, tengo una canción con Too Short. Sí, está en el álbum. Pero no todas llegaron a la lista final de canciones. Y luego está la historia de Faith Evans. Muchos fans conocen los titulares. Biggie y Faith se casaron rápidamente, se pelearon en público y tuvieron su cuota de caos. Pero lo que pocos saben es que, en las semanas previas a su muerte, Biggie estaba tratando de arreglar las cosas, intentando estabilizar el caos. En la misma entrevista de Dog House, Biggie admitió: «Ese es el problema que creé. Me casé con ella demasiado rápido, pero ella acababa de tener un hijo mío y estábamos intentando arreglar las cosas. No era solo algo personal, era su legado. Biggie quería un futuro, quería tiempo. Y no lo tenía». Volvamos a la última noche, a la fiesta en el Petersen Automotive Museum. Hay un testimonio que rara vez se cita y que es fundamental. Michelle, una empleada que trabajaba en la entrada VIP esa noche, afirmó que Biggie estaba visiblemente nervioso. Ella dijo a los investigadores: «No paraba de preguntar quién estaba fuera, quién acababa de llegar, quién se había ido. No estaba paranoico, estaba observando». Michelle dijo más tarde que Biggie pidió seguridad adicional fuera del todoterreno antes de salir. Le aseguraron que era seguro. No se tranquilizó, no le hicieron caso. Y aquí hay algo de lo que nadie habla.
Biggie había cambiado de hotel. Originalmente se alojaba en el Four Seasons, pero fue trasladado al Beverly Hills Hotel 2 días antes del asesinato, supuestamente por un problema con las reservas. Pero ahora, personas cercanas afirman que el cambio se produjo después de que Biggie recibiera una llamada amenazante. Según un miembro anónimo de su séquito, cogió el teléfono, no dijo mucho, solo asintió con la cabeza. Después de eso, quiso marcharse. La llamada nunca se localizó. El número no figuraba en la guía, pero esa no fue la única advertencia. Otro hombre que conocía el peligro era Eugene Big Jean Dill, el exguarda de seguridad de Puff. En una entrevista independiente que no se utilizó en las primeras partes de este reportaje, Dill reveló: «Cuando salimos de la fiesta, estuve escudriñando todos los tejados. Sabíamos que había alguien ahí fuera vigilando, pero no sabíamos quién. El instinto de Big Jean era acertado, y el trauma nunca lo abandonó. Hasta el día de hoy, no solo lo persigue la violencia, sino también el silencio que siguió». Dijo: «Odio ser así, porque es difícil recuperarse de eso». Y nunca lo consiguió. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Biggie sabía que lo vigilaban. Expresó su miedo en sus últimas entrevistas. Estaba tomando medidas, entre bastidores, para proteger su legado. Y cuando murió, las canciones inacabadas, los acuerdos privados y las conversaciones desaparecieron con él. No fue solo un golpe, fue un silenciamiento. Entonces, ¿por qué importa ahora? Porque la historia tiene la costumbre de mentir cuando no quedan voces vivas para corregirla. Y la voz de Biggie, aunque se ha ido, dejó suficientes pistas. Cada letra, cada segmento de radio, cada entrevista grabada. Él nos lo estaba diciendo. La pregunta es, ¿estábamos escuchando? Christopher Wallace predijo su muerte. Quizás no la noche exacta, quizás no la calle exacta, pero en su música, en sus entrevistas y en su comportamiento, él sabía que las paredes se estaban cerrando. Y ahora, 27 años después, el mundo por fin se está poniendo al día. No porque las fuerzas del orden hayan presionado para que se supiera la verdad, no porque la industria musical haya exigido justicia, sino por una sola razón: su madre nunca se rindió. Y mientras nos quedamos con esta nueva confesión, con las piezas finalmente encajando, quizás, solo quizás, Biggie pueda finalmente descansar. Gracias por vernos. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.